El número de casos reconocidos de COVID-19 en el mundo supera ya los 88 millones, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, que eleva a más de 1,8 millones la cifra de fallecidos. La lucha contra la pandemia sigue en marcha con la aplicación de la vacuna contra la enfermedad. El tiempo apremia. La OMS instó a la Unión Europea a redoblar los esfuerzos para controlar la nueva mutación del virus aparecida en Reino Unido por su mayor capacidad de transmisión, aunque la evidencia apunta a que no es más severa y que las vacunas serán efectivas contra ella. La organización llamó a acelerar en lo posible la campaña de vacunación. Pero ¿cómo inmunizar a la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo posible? La Agencia Europea de Medicamentos recomendó el viernes el uso de una dosis suplementaria por frasco de la vacuna Pfizer-BioNTech, pasando de 5 a 6 dosis. Esta es una de las nuevas estrategias que se están planteando las autoridades sanitarias. Veamos. Solo unas pocas vacunas han sido autorizadas hasta ahora. Algunos países acaban de comenzar sus campañas de vacunación. El suministro es limitado, aunque los fabricantes están aumentando sus capacidades de producción. La mayoría de vacunas requieren una primera inyección y una dosis de refuerzo posterior para asegurar la inmunidad. Con una población global de casi 8.000 millones de personas, se necesitarán 16.000 millones de dosis para que todo el mundo esté vacunado. Una producción semejante demorará años, según algunos expertos. Pero el ritmo de vacunación ahora mismo es clave. A medida que se expande el virus por el planeta, aumenta el riesgo de mutación. Recientemente, los científicos descubrieron 2 nuevas variantes en Reino Unido y Sudáfrica que parecen ser más contagiosas. El temor es que esas mutaciones puedan hacer inefectivos incluso los confinamientos más duros y, en el peor caso, incluso las vacunas. Ahora los expertos intentan dar con vías para vacunar a la mayor cantidad de personas. El debate se centra en 3 opciones. La primera es retrasar la segunda dosis. Eso implicaría que más personas reciban la primera inyección, que les daría algo de protección. Reino Unido y Dinamarca aprobaron esa medida y van a comenzar a implementarla. Pero algunos expertos advierten que la inmunidad podría disminuir en las semanas posteriores a esa inoculación. Eso crearía las circunstancias ideales para una mutación del virus. La segunda opción es reducir la dosis a la mitad, lo que duplicaría el número de personas vacunadas. Hay indicios de que la respuesta inmunitaria sería la misma, pero los expertos dicen que no lo pueden asegurar. La tercera opción sería combinar 2 vacunas, de forma que la composición del refuerzo sería diferente a la de la primera inyección. El razonamiento es que ambas vacunas, AstraZeneca y BioNTech, se dirigen a la proteína de refuerzo del virus, aunque con métodos distintos. El problema es que ninguno de esos escenarios ha sido probado hasta ahora. México emprendió a finales de diciembre la vacunación de su personal sanitario con el fármaco fabricado por Pfizer-BioNTech. El país registró el jueves un nuevo récord diario de contagios al sumar cerca de 14.000 casos confirmados en las últimas 24 horas. Los hospitales apenas dan abasto. Por este motivo, las autoridades han iniciado un servicio de repartición gratuita de tanques de oxígeno a pacientes de COVID que completan la recuperación en sus casas. Es víspera de Año Nuevo y estas personas hacen fila para rellenar gratis sus bombonas de oxígeno. Lo hacen para sus familiares afectados por el COVID-19. Escenas como estas se repiten a diario en Ciudad de México. Con más del 85% de la capacidad hospitalaria ocupada, muchos pacientes deben recuperarse en casa. Por ello, el suministro de oxígeno se ha convertido en una cuestión de vida o muerte en la capital mexicana. O sea, mientras mi enfermo, mientras mi hermano tenga oxígeno puesto, yo aquí me quedo, porque sí, al final del día, entre gasto y gasto, ya llevamos más o menos como 10,000 pesos entre análisis, medicamento, consultas y oxígeno.
A medida que aumentan los casos de coronavirus, se han ido agotando los suministros. Esto ha dado lugar a aumentos de precios que hacen difícil que muchos rellenen los tanques que en algunos casos solo duran unas pocas horas. Juan José Ledesma es jubilado y contrajo la enfermedad en diciembre. Tuvo que quedarse en casa y consultar a un médico privado, ya que el hospital local no tenía habitación. Su hijo sale varias veces al día para tratar de rellenar el tanque de oxígeno de su padre. Las personas que no lucren con la necesidad. Que no lucren con la necesidad de las personas, porque son vidas. Las autoridades han hecho poco para combatir las subidas de precios que duplicaron o triplicaron el valor de una recarga. Pero han cerrado un mercado negro en el que los productores de oxígeno de grado industrial vendían bombonas para uso médico. No, sí, siempre hubo oxígeno. Obviamente, sí incrementó el precio en estos días que surgió la pandemia. México ha apostado por la atención domiciliaria de los pacientes de COVID-19, pero el modelo se queda corto ante el alza sin precedente de los contagios. Tan solo este jueves, el país registró un nuevo récord diario de infecciones al sumar 13.734 nuevos casos confirmados en las últimas 24 horas. Pues conectamos en México con Xavier Tello, médico y asesor en políticas de salud. Doctor Tello, muchas gracias por atendernos. Ante el aumento del número de hospitalizaciones por coronavirus en México, parece una buena estrategia proveer a la gente de tanques de oxígeno para que terminen de sanar en casa. ¿Cómo está funcionando? La realidad es que ha sido bien recibida. Sin embargo, hay que ver que el reto es enorme, por lo tanto es insuficiente. Y es insuficiente primero por la capacidad instalada, cuántas botellas de oxígeno le podemos dar a la gente y como estábamos viendo ahora en el reportaje, los productores de oxígeno no se dan abasto también. Es decir, comienza a haber escasez mismo para surtir a los hospitales. Entonces puede ser una muy buena intención y puede ayudar a las personas, pero dista mucho de poder satisfacer toda la demanda. Bueno, y hablemos ahora de vacunas. México ha recibido solo 100.000 dosis de la vacuna ante una fuerte demanda mundial. El gobierno tiene la meta de vacunar al personal médico a finales de enero y a los 15 millones de adultos mayores de 60 años para marzo. ¿Cree usted que es una meta realista? No en este momento, porque lo que hemos visto es que estamos desempeñando una mala logística. Deberíamos estar vacunando el orden de 52,000 personas diarias y solamente estamos haciéndolo en el máximo de 5,000. Ayer vacunamos 4,400 personas. Entonces yo creo que el gobierno va a necesitar una mejor manera de distribuir y una mejor táctica para aplicarlas, si no, no vamos a poder alcanzar la meta. Y hasta ahora, más de 118.000 personas han muerto a causa de la COVID-19 en México y más de 1.300.000 han sido infectadas. El curso de los contagios parece que no deja mucho lugar al optimismo. ¿O cómo ve usted la situación? Creo que estamos en el periodo más crítico que hubiéramos visto desde el inicio de la pandemia y la mala noticia es que no parece que vaya a mejorar a corto plazo. Hay que entender que muchos de estos contagios se dieron en la época prenavideña y todavía falta que veamos los estragos de las fiestas de fin de año y de las fiestas de Reyes. Solamente aquí en México, que se celebra el Día de Reyes, estaban los reyes comprando los juguetes de los niños y los regalos hace apenas 2 noches y eran verdaderos tumultos. Entonces esperamos que lamentablemente esto se va a seguir incrementando. En México se registra un auge en la creencia en la efectividad del dióxido de cloro. Pero se han hecho estudios al respecto por parte de autoridades sanitarias reconocidas. Es decir, ¿sirve de algo? No.
Toda la evidencia muestra que el dióxido de cloro no tiene absolutamente ningún papel dentro de la terapéutica. En México, evidentemente, se le ha solicitado a la gente que no lo adquieran, que no lo tomen. No es una práctica médica legal ni adecuada. Y evidentemente nos basamos también en los criterios de la FDA y de la Unión Europea, en donde claramente se muestra que, además de que no funciona, puede poner en riesgo la salud. Es algo que no tenemos idea de dónde está saliendo, pero lo más triste es que hay grupos de médicos que comienzan a utilizarlo, entiendo yo, en la desesperación de dar algo. No tiene ningún fundamento científico. Y parece además que la gente cada vez cree más en esto. Pues sí, creo que en este momento, lamentablemente, lo que necesita la gente es creer en cosas. Entonces ya cualquier cosa que sus familiares o que alguien les recomiende lo van a hacer. Doctor Tello, ¿y cómo ve usted ahora mismo la situación en los hospitales? ¿Dan abasto? Bueno, precisamente no. En los hospitales de la Ciudad de México se encuentran al tope. La Ciudad de México ya implementó un sistema para clasificar a la gente en la que puede sobrevivir y la que no puede sobrevivir. La que no se puede sobrevivir se le dan medidas de soporte y se le pone en un área especial para que pueda morir con dignidad y no se queden en el pasillo de afuera o en la ambulancia. Estamos en la etapa más crítica. Tenemos nosotros saturaciones oficiales del 80% en los hospitales, cuando en realidad una persona puede tardarse cerca de 16 o 20 horas en encontrar una sola cama de hospital. La Ciudad de México está pasando seguramente una de las peores crisis que ha habido, incluyendo los terremotos que hemos sufrido. Pues muchísimas gracias, doctor Xavier Tello, médico y asesor en políticas de salud. A sus órdenes. En la Franja de Gaza, la pandemia de COVID-19 está causando un elevado número de desempleados en la población, lo que ha conducido a un aumento de la pobreza. Es por ello que la organización argelina Al-Baraka está entregando ayudas a familias necesitadas, pues no tienen fácil acceso a alimentos suficientes. Gaza suma hasta la fecha más de 43.000 infectados y más de 400 fallecidos por coronavirus. La empresa alemana de biotecnología CureVac anunció grandes avances en su vacuna contra la COVID-19. Para concluir el desarrollo y diseñar la posterior distribución, CureVac acordó una alianza con Bayer. La corporación farmacéutica también ayudará a obtener la aprobación regulatoria correspondiente. CureVac presentará los resultados de los estudios clínicos a finales de marzo y espera suministrar 300 millones de dosis de la vacuna este año. Y hasta aquí nuestro especial coronavirus. Gracias por su confianza. Ya saben que pueden seguir estos y otros temas por nuestra página web y redes sociales. Cuídense mucho y hasta pronto.